Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Y hoy vamos a hablar sobre un fenómeno que ha estado presente a lo largo de toda la historia de la humanidad y que no se le ha podido encontrar una explicación. Y que ese fenómeno tiene que ver con esa tendencia a la violencia del ser humano y por demás entonces las secuelas que pueden dejar esas expresiones violentas. Pero de esto vamos a hablar después de invitarlos para que compartan y comenten estos contenidos con sus amistades alrededor de una buena taza de café. Los invito a que se suscriban en mi canal de YouTube, que es Néstor Armando Alzate, y lógico, este es mi canal oficial. Si en efecto a ustedes les gustan estos contenidos, denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones y recuerden que también tenemos a disposición de ustedes nuestra línea de WhatsApp, que es 310-692-0672. Pueden enviarme los comentarios que deseen y también los aportes que a bien tengan. Decía pues que este es un fenómeno que es casi connatural con el ser humano y que podría pensarse que está inscrito genéticamente, y de cierta manera así lo es. Si nos remitimos a que el hombre tiene que defenderse del medio en el que está gracias a esas pulsiones primitivas que se supone que están alojadas en el cerebro reptil, que son aquellas que tienen que ver con supervivencia, territorio, comida, reproducción, y eso hace que el individuo siempre haya tratado de imponerse a los demás justamente, tal vez al parecer, por esas pulsiones primitivas de las que hablo. Territorio, reproducción, comida. Pero se sofisticó mucho más esa tendencia y esas manifestaciones después del descubrimiento de la agricultura. Cuando ya el hombre tuvo territorio, tenía que defenderlo, tenía que cuidar la comida, tenía que cuidar sus hembras, y al parecer esto acrecentó su violencia. Y desde entonces, desde esa época, el hombre no ha cesado de pelear. Ha estado en una constante batalla, y no sé si fue Carl Sagan o uno de ellos, dijo que haciendo la suma de toda la humanidad conocida, y eso desde un periodo breve, pues, lo toman desde la partida del descubrimiento de la escritura, que se puede registrar los anales de todo lo que hizo el ser humano, no ha dejado de pelear ni 2 semanas en más de 6.000 años. Pues bien, justamente por eso, y por la necesidad de expandirse, y en la medida en que crecían los asentamientos humanos, se hacía más agresivo el ser humano, por la necesidad de expandir su territorio, para tener más comida, para tener un coto de caza más grande. Y eso significaba entonces tener ejército, tener policía y convertirse en una sociedad guerrera, lo que a la postre fue lo que ocurrió. De ahí en adelante las batallas se dieron y se dieron y se dieron. Y justamente las batallas, si uno las percibe como la máxima expresión de la ferocidad y de la violencia del ser humano, obviamente tiene que entender que en esos escenarios las emociones del ser humano llegan a un clímax que es motivado o incentivado por el miedo, terror, temeridad, odio, valentía, y todas esas energías de cientos de miles de hombres en un solo campo, intentando matar al otro y al mismo tiempo sobrevivir ellos. Necesariamente que esa suma de energías, yo creo que tienen que quedar impregnadas en el ambiente. Algo tiene que quedar allí. Y cuando decía al principio que las manifestaciones son muchísimas de este fenómeno y que se han dado a lo largo de toda la historia, yo asumo que tiene que ser justamente por eso.
Y por eso también es que han aparecido en los anales de la historia, hay muchísimos casos de batallas fantasmales. Tal vez de la que más se recuerda en la historia ocurrió en el año 451, cuando Atila vino y se enfrentó en los campos cataláunicos con el general romano Flavio Aesio. Se dice que fue una de las batallas más cruentas de toda la historia y que al final de la misma se supone que fue una victoria de los romanos, pero a la hora de la verdad más bien hablaríamos de un empate, porque Atila se fue con muchos de sus hombres y Flavio Aesio también se retiró del campo de batalla con muchos de sus hombres. Algunos llegan a afirmar, unos historiadores, que pudieron quedar en el campo de batalla unas 300.000 personas. Yo no sé si se llegue a un número tan considerable o si esa tendencia de la historia a magnificar los hechos haya exagerado esta cifra. Sea como fuere, miles y miles de hombres quedaron tendidos en el campo de batalla. Hasta ahí es lo normal después de una refriega de estas características y de este tamaño. Lo que impresiona es, a decir de muchos de los historiadores, que en los siguientes 3 días siguieron viendo la batalla. Ya se había retirado Atila, se había retirado Flavio Aesio, y sin embargo se veían los guerreros muertos peleando en los campos cataláunicos durante los 3 días siguientes. Una batalla de fantasmas, reproduciendo los gritos, los ayes de dolor, las imprecaciones, las voces de guerra, todo, el chocar de espadas con los escudos, todo eso se vivió durante los siguientes 3 días. Y luego en el tiempo se asume que se revivió esa batalla siglos después. Ocasionalmente pudo ser vista esa batalla. Pero de ello no hay más registro que lo que cuentan los historiadores, que a su vez escucharon de testigos presenciales una versión sobre esta batalla, pero no hay un acervo real que permita contrastar el hecho con las historias. Pero de las que sí quedaron testimonios, y testimonios que no se pueden controvertir, independientemente de lo que uno crea o no crea y de lo que piense o no piense, tienen que aceptar esa realidad. Y traigo una especie de relación de acontecimientos en los que se han visto procesiones fantasmales, batallas y en otros casos simplemente marchas lentas de miles de hombres que evidentemente vienen de una batalla. Y voy a hacer una pequeña relación para que ustedes se formen una idea y después pensaremos de qué se trata. En el siglo XVI, XVII, mejor, por allá en 1640-41, comenzó una confrontación en Inglaterra entre la monarquía y un sector de los señores, de los nobles, y hubo una guerra civil. Reinaba en ese momento Carlos I y se dieron varias batallas. La primera de ellas fue una que se efectuó en 1642, el 23 de octubre, la batalla de Edgehill. Y resulta que en esa batalla se empezó como a inclinar la balanza hacia el lado de los republicanos, los que estaban contra el rey. Lo cierto es que terminó esa batalla, hubo una gran cantidad de bajas. Y al día siguiente y en los días subsiguientes, de nuevo se escenificaba la batalla, se revivía la batalla y se revivía con todo lo que ello implica.
el chocar de armas, el galope de los caballos, los relinchos, los jadeos, los gritos de dolor, las arengas. Y llegó a tal punto que el mismo Carlos I, a los pocos días, envió a un grupo de militares para que constataran lo que contaban los habitantes de la región sobre que esa batalla se revivía casi todos los días. Y en efecto le llegaron con el informe: eso es cierto, Majestad. A él le impresionó muchísimo y le hizo entender, de acuerdo con su mentalidad, que lo que estaba haciendo era una batalla legítima, porque si hasta los fantasmas estaban ahí, era porque Dios estaba de su parte, de alguna manera. Eso fue en 1642, 23 de octubre de 1642. Y luego hubo otra batalla, que fue la batalla de Marston Moor, el 2 de julio de 1644, cerca de York. Regularmente, este tipo de batallas, las fantasmales, se recrean, pero en medio de la niebla. Esta batalla ocurrió en verano. Imagínense ustedes, en pleno verano, en julio. Y terminó la batalla, y a los pocos días, de nuevo esta batalla se revivía, pero se revivía enmarcada dentro de una niebla. Y aunque se veían imágenes y figuras, lógicamente que por la niebla se veían un poco más difusas, pero estaban ahí, y se recreaba todo lo que decía de aquella batalla de Edge Hill, con los caballos piafando, relinchando, un choque de armaduras, de espadas contra escudos, los ayes de los heridos, y se revivió en varias oportunidades. Pero luego vino otra, que yo creo que es la más significativa dentro de este fenómeno en la historia. Esta fue la batalla de Naseby, en Northamptonshire, o Northamptonshire, no sé cómo es la pronunciación, y ocurrió el 14 de junio de 1645. Pues esta batalla fue una de las más sangrientas, y que se podría decir fue la batalla que inclinó completamente la balanza del lado de los republicanos. Recordando, entre otras cosas, como una especie de paréntesis, que esta guerra civil la perdió Carlos I. Al otro lado estaba Oliver Cromwell y el general Fairfax. Y ganaron Cromwell y Fairfax esta guerra e instauraron en Inglaterra un régimen republicano. Y el mismo Oliverio Cromwell se autodeclaró Lord Protector de Inglaterra y ejecutó a Carlos I, al rey Carlos I. Le duró poquito pues este invento, porque muy pocos años después fue derrotado, se reinstauró la monarquía y por supuesto Cromwell fue ejecutado y su cabeza empalada, montada en una pica y exhibida durante mucho tiempo como escarmiento. Pues todo esto es apenas comprensible en una lucha fratricida entre hermanos, y por eso generó tanto odio y tanto rencor. Pero vuelvo con la batalla de Naseby, porque luego de ella, imagínense ustedes que durante un siglo, óigase bien, durante un siglo, cada año, el 14 de junio, la batalla se recreaba. Se veían los ejércitos fantasmas, porque hay otra condición.
que estos ejércitos fantasmas no pelean en tierra, sino en el cielo. Se ven es en el aire. Pues durante un siglo, cada año, esta batalla fantasmal se recreaba en los cielos de Northamptonshire. Allá se veía. Tanto que ya inclusive la gente llegó hasta perder el miedo y casi que se preparaban, era anualmente, como un picnic, se iban a ver la batalla. Batalla reproducida completamente en todos sus detalles. Lo mismo que decía de las otras, es decir, gritos, ayes, relinchos, galopes, trotes, todo. Entre chocar de armas, se reproducía todos los 14 de junio durante un siglo. Óigase bien, durante un siglo. Y ocasionalmente en otras épocas del año. Y después de culminado ese siglo, volvió a reproducirse, pero ya no con esa periodicidad, sino ocasionalmente. Inclusive, aunque no le dieron mucha credibilidad, se dice que a principios del siglo XX se vio de nuevo esta batalla recreada. No obstante, unos investigadores que estuvieron allí dijeron: eso fue un invento de unos charlatanes, eso no ocurrió a principios del siglo XX. Pero sí, durante un siglo, esta batalla fue vista por cientos de miles de personas que iban cada año a ver la batalla. Y estas quedaron como clásicos de este tipo de manifestaciones. Recuerdo, pero lo voy a recordar así de una manera relativamente difusa porque no la recuerdo muy bien, en la batalla de Mons en Bélgica, en la Primera Guerra Mundial, al parecer, un ejército fantasmal, no sé si este o una de las batallas más importantes de Inglaterra, vino un ejército y ese ejército lanzaba flechas y lanzas contra los alemanes, tanto que hizo retirar a los alemanes del campo, los hizo retirar del campo de batalla. Eso fue en la Primera Guerra Mundial. No estoy seguro de si fueron estos los de Naseby u otros. Yo creo que fueron otros. Pero voy a investigármelo otra vez, a refrescar esa historia y de pronto se las vuelvo a contar. Pues, como puede verse, ha sido a lo largo de la historia. Pero sí llama poderosamente la atención por qué particularmente en esa guerra civil de Inglaterra, 3 batallas, la de Naseby, la de Marston Moor y la Edge Hill. Todas 3 fueron batallas del mismo conflicto. Uno se pregunta, ¿qué podría propiciar esto tan particularmente, no? Que fuera de un conflicto específico y no de muchos. Lógicamente que también ha ocurrido, ustedes recuerdan que yo conté esa historia aquí, también la tenemos en un contenido, la batalla de Dieppe, aquellas 2 turistas que en 1951 vieron cómo se desarrolló una batalla en Dieppe y vieron las cargas que lanzaban los aviones, cómo avanzaban, y reprodujeron, no la vieron, escucharon todo durante 4 horas. Los invito, vayan y busquen este contenido y ahí lo van a encontrar. Y se reprodujo completo. Y luego de que ellas contaron la historia, se fueron a confrontar lo que los historiadores sabían y casaban perfectamente en los horarios. El bombardeo empezó a las 4 y 7 de la mañana. Cuando estas turistas estaban allí, empezaron a escuchar esto a las 4 y 7 de la mañana.
y luego terminaba como a las 4:50 la primera tanda. Todo se calmó. Perfecto, sincronizados los relojes. Pero esto lo traigo de presente porque ahorita voy a volver sobre eso. Pero miren, no necesariamente tampoco esto es exclusivo de aquellas grandes batallas, pero sí tienen que ver siempre con acciones militares. Imagínense ustedes que la escritora John Foreman experimentó una masacre, la masacre de Minch Moor, junto al castillo de Newark, junto a la población de Selkirk, en Inglaterra, y que pertenecía también a aquella guerra aquella guerra civil de 1640 a 1645. Pues resulta que ella se fue a hacer una investigación in situ alrededor de estos fenómenos y allí experimentó cómo ocurrió una de las peores masacres por haber sido más leve, y fue protagonizada por el general David Leslie en esa batalla de Minch Moor. Masacró a la tropa de James Graham. James Graham estaba al servicio del rey Carlos I. James Graham fue el primer marqués de Montrose y cuando se enfrentó con ellos, Leslie lo fue arrinconando. Hay un castillo que está en un risco, ¿cierto? Aquí hay una especie, pongámoslo en términos de acantilado. Lo fue arrinconando contra uno de estos acantilados y masacró a buena parte. Y a otra parte, arriba, en el patio del castillo. Se dice que mató a más de 4.000 masacrados. Y esta periodista, Joan Foreman, dice que, aunque los demás no se dieron cuenta, dice que vio y sintió todo lo que había ocurrido en esa batalla, la vio completa. Pero no estaba sino en la cabeza de ella. Estaba acompañada de un guía que le iba explicando qué era lo que había ocurrido allí, y ella entre tanto veía esto, y el guía le dijo, no, es que la masacre más importante fue aquí contra este paredón. Y ella le dijo, no, fue allá en aquella esquina, y ella lo estaba viendo. Pues el guía, que era un historiador local, se quedó pensativo y se fue a confrontar los datos que él tenía con lo que decía ella, y al otro día la llamó y le dijo, usted tenía toda la razón. De acuerdo con lo que ha encontrado, sí fue tal como usted lo dijo. Pues ella inclusive escribió un libro sobre esto y lo publicó por allá en los años 50. Y hay otra historia de una señora de apellido Smith que en 1950 regresaba a su casa ubicada en Dunisham Hill, en Inglaterra. Se varó el carro y le tocó caminar los últimos 8 kilómetros llevando a su perrito. Era de noche. Y ya llegando a las inmediaciones de su pueblo, de pronto vio un cortejo que todos llevaban antorchas, iban sobre la derecha. Y de pronto otro cortejo que vino sobre la izquierda también con antorchas. Y ella en la mitad de esto. Y vio cómo desfilaban silenciosamente y llegaban a un sitio que quedaba ya como más abajo, como una especie de ondulación, llamado Nestanesmer. A ver si yo lo pronuncio bien. Nestanesmere. Lo estoy pronunciando como lo tengo escrito. Debe ser Nestanesmere, algo así por el estilo. Lo cierto es que cuando estas dos marchas que la flanqueaban de antorchas llegaron allá, la rebasaron a ella y llegaron allá, empezaron como a buscar, y de acuerdo porque era una noche más o menos de luna creciente y se veía por allá una media penumbra y se veían como unas figuras tiradas en el piso, y estos que llegaron empezaron como a buscar entre los que estaban en el piso, que evidentemente eran muertos. Pues resulta que ella pasó este suceso con mucho miedo, y luego confrontó
y supo que ahí en ese sitio, en el año 685, el rey de Northumbria, Ecgfrith, murió en el campo de batalla enfrentando a una tribu muy belicosa que era la tribu de los Pictos. Y que este cortejo, al parecer, de acuerdo con lo que ella supuso, había ido a buscar el cadáver de él donde había quedado. Pues se comunicó con un doctor de apellido MacHarg, especialista en estos temas, y en 1971 él investigó el suceso y corroboró lo que la señora le había contado con el suceso histórico. Al parecer sí ocurrió que aquellos marchantes con antorchas habían ido a buscar el cadáver del rey. E inmediatamente comparó este hecho con otro que conocía que ocurrió en la isla de White. Un matrimonio de apellido White iba para su casa y de pronto fueron flanqueados por dos filas de marchantes con antorcha. Y resulta que los rebasaron y también como que empezaron a buscar en el terreno, como si hubieran traspolado aquel hecho de ese difícil nombre de Nechtanismir, que hubieran traspolado eso a la isla de White. Allí no presenciaron ninguna acción bélica. Pero sigo con un recorrido con estos hechos, ya como para ir terminando. Resulta que un mayor de apellido MacDonagh, oficial británico que había sido destacado, enviado a la India a principios del siglo, iba cabalgando por una colina cercana al río Indo y de pronto se vio rodeado de un grupo de soldados griegos vestidos a la griega y en medio del campo, y en ese había 3 altares y alrededor de los altares, a un lado, había algo que era evidentemente un catafalco que contenía un muerto. Y entonces vio unos rituales que estaban haciendo alrededor del muerto. Y luego vio por allá en una esquina a otro grupo que estaban alrededor de una piedra y que estaban como martillándola o cincelando algo en esa piedra. Fue cuestión de minutos, pocos minutos, y de pronto todo volvió a la normalidad. Pues él se quedó muy intrigado y cuando regresó a su cuartel, recogió a algunos de sus hombres y a un antropólogo que regularmente en los ejércitos llevan antropólogo, y volvió al sitio. Pues se metieron a esa hondonada, pues a esa ondulación, y encontraron al final de ella, después de desbrozar porque ya estaba muy crecido, tuvieron que cortar mucha hierba para poder llegar allá, y llegaron y escondido en el matorral había una piedra que a todas luces era antiquísima y que ahí había una inscripción medio borrada, pero que se refería a un muerto ilustre que al parecer era un general de Alejandro Magno. Pues él averiguó y encontró que en el año 326 Alejandro Magno acampó en ese sitio y que en el Indo, cuando él llegó hasta la India, y que allí murió uno de sus generales más queridos. Y lo que éste observó, el mayor MacDonagh, lo que él observó era justamente el ritual funerario en torno a la muerte de este general. Pero aquí vienen algunas reflexiones para terminar. Y es que si ustedes han hecho una retrospectiva de lo que he contado, prácticamente todos estos hechos han ocurrido
en Inglaterra o en las Islas Británicas, pues. Han ocurrido allá, todos, a excepción de este que ocurrió en la India. Todos han ocurrido allí. Uno se pregunta, ¿por qué? Es una tierra especialmente constituida como un imán o que tenga un magnetismo especial o una energía especial. Vaya uno a saber. Pero en todo el conjunto de hallazgos arqueológicos, monumentos, Stonehenge, todos son en buena mayoría ubicados en Inglaterra. Porque allá, ¿qué es lo que tiene esa tierra? Y que probablemente, tal vez esa carga energética que tiene esa tierra es la que de una u otra forma propicia que estos eventos vuelvan a ocurrir. E inclusive el doctor McHarg, aquel que investigó el caso de la señora Smith, de los marchantes con antorchas, dice, después de estudiar muchos casos de estos, dice que regularmente estos eventos se dan porque al ser unos hechos que involucran a demasiadas personas, cientos, miles de personas, y personas todas que en el momento en que están ocurriendo los hechos están en un grado máximo de su emocionalidad, o con miedo, con terror, con dolor, con odio, con rencor, están frenéticos, pueden perder la conciencia, emiten una energía tan supremamente poderosa y todos al mismo tiempo haciendo lo mismo, que hace que esa energía pueda quedar impregnada en todo ese terreno en donde ocurren los hechos. Dice este doctor Mahar que esto es producto de la angustia, del miedo, del dolor, que quedan grabados en el lugar de los hechos y que no solamente queda impregnado el territorio, sino también su ambiente etéreo, es decir, su atmósfera, y que estos hechos quedan ahí de tal manera que habitualmente o regularmente se reviven cuando llegan los aniversarios de las batallas, como vimos en la de Maysby, que siempre los 14 de junio durante un siglo se revivía la batalla. Y que es decir, que de pronto tendría que ver con que toda esta energía está al margen del tiempo. Y como sabemos que el tiempo supuestamente nosotros lo conocemos como lineal, realmente no podemos saber qué es presente, qué es pasado y qué es futuro. Sabemos de un aquí y una ahora, esto es lo que tenemos, pero no pasado y no futuro. Y que entonces estos eventos se están reproduciendo constantemente, no sé, en otro nivel, en otra dimensión, como se quiera llamar, se están reproduciendo constantemente. Entonces no hay un pasado, ni un presente, ni un futuro. Es un continuum, como dicen los físicos. Es decir, si te paras aquí, estás viendo el pasado, el presente y el futuro. Y está ocurriendo todo al mismo tiempo. Y es como se llamaría cuando uno está viendo un documental o cualquier cosa en uno de estos canales que encuentra uno pues, en estas redes, que uno puede con el control devolverlo y volverlo a poner en el mismo sitio, volverlo, y ya no tanto, pero antes, cuando todavía no existía esto tan sofisticado, uno en un Betamax podía devolverlo y ver las imágenes corriendo hacia atrás o corriendo hacia adelante a una velocidad mayor. Que esto es lo que podría ocurrir ahí. Y que cuando llegan personas que tienen una cierta sensibilidad cognitiva o digámoslo psíquica más bien,
que pueden convertirse en unas especies de antenas y esa antena captar lo que ha ocurrido y canalizarlo y proyectarlo. Y que una sola persona con su pensamiento, como el caso de Joan Forman, puede recibir esa señal, convertirse en canal y a su vez ser un proyector de todo eso que ha ocurrido. Es un fenómeno que no tiene explicación, pero sus manifestaciones son incontrastables. Han ocurrido. Búsquese la respuesta que quiera y difícilmente se puede encontrar. Pero está ahí. Están ahí históricamente están registrados en todos los anales que ustedes quieran. Por lo tanto, si existen tantos testimonios alrededor de la recurrencia de estos hechos, es porque fueron ciertas o son ciertos estos eventos. Ahora, ¿cuál es la explicación? Aparte de la explicación que da el doctor McHargue, ¿cuál otro podría ser? Me gustaría escuchar las opiniones de ustedes. Háganmelo saber en sus comentarios. Llegamos al final. Espero que les haya gustado este contenido. De ser así, denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones y les dejo la inquietud de siempre. ¿Les parece lógica o ilógica esta historia? Son ustedes quienes deciden y los espero en el próximo viaje de historias que con seguridad va a ser fascinante. Chao.